Bueno, voy agradeciéndoos a todos, primero de todo, que nos acompañéis en esta mesa, porque sé que tenemos varias mesas funcionando al mismo tiempo, con lo cual tenemos competencia alta, y sobre todo primero agradecer a Fitur, a ITH y a Fiturtech el darnos la oportunidad de participar en este foro, ¿no? Y de poder, yo creo, de poner sobre la mesa un tema que durante este último año ha estado en boga, sigue estando en boga y seguirá estando en boga en el futuro, ¿no? Y es que, como reza el título de la mesa de debates, los nuevos entornos, ¿no? Y cómo reinventamos los espacios, ¿no? En este sentido, bueno, yo creo que todos hemos vivido a nivel personal, ¿no? Y a nivel profesional cambios muy importantes durante este último año, en cómo organizarnos, en cómo afrontar nuestras labores profesionales y nuestras labores personales. Ha habido una serie, os diría, yo creo, de ingredientes adicionales, como la tecnología, el tema del cambio del perfil de los clientes, el cambio de perfil propio personal a la hora de afrontar la situación, que poco a poco pues, nos está enfocando, nos está llevando a replantearnos modelos y a replantearnos espacios, ¿no? Y es un poco de lo que queremos tratar hoy. Yo creo que han hecho ya la presentación de los ponentes. En cualquier caso, os presento a José Ángel Prado, director general de Playa del Sol y de Surfing Colors Hotel en Fuerteventura y, sí, en Gran Canaria. Tenemos también a Alfonso Pérez, que es el director corporativo de comercial y marketing de Only You, que es la brand de boutique hotels de Palladium Hotels. Y finalmente, allá a lo lejos, te veo lejísimos, Bosco Soler es el fundador de Sin Oficina, ¿no? Un coworking virtual lleno de 1000 experiencias y miles de contenidos que ya nos irá explicando él, porque yo creo que lo hará mucho mejor que yo. Antes de dar inicio al debate, si os parece, y también para poner un poquito en situación, comentaros que desde Cushman & Wakefield hemos hecho un estudio desde el departamento de Workplace Strategy para ver un poco cómo ha ido evolucionando la percepción del teletrabajo entre varios, en torno a unos 1000 profesionales que participaron en el estudio, ¿no? Hicimos dos encuestas para ello. Una justo antes o justo después de decretarse el confinamiento total, en el mes de abril del 2020, y otra en el mes de marzo de 2021. Es decir, ha pasado un año prácticamente desde el cierre total hasta ahora, ¿no? Y hemos intentado analizar cómo ha ido evolucionando la percepción del teletrabajo entre todas estas personas que han ido participando, ¿no? Y yo creo que os voy a dar 4 pinceladas, porque quien tienen que hablar son ellos, no soy yo, de un poco las principales conclusiones, ¿no?, que hemos llegado a este estudio, y que además yo creo que también nos ponen varios efectos o varios temas sobre la mesa a tratar con los ponentes, ¿no? La primera gran conclusión es que el 91% de los encuestados echa de menos la oficina, con matices, pero esto es la primera gran conclusión, ¿no? Aquella entrada primero cuando entramos en la pandemia, que estábamos todos en casa, unos mejores, otros peores, pero en general la gente estaba a gusto y demás, pero poco a poco se ha ido echando de menos ese espacio de trabajo, ¿no?, que puede ser virtual o puede ser físico. Esos matices que os decía son los siguientes, ¿no? Pues por ejemplo, que la mayoría de los encuestados también comentan que se concentran o son mucho más productivos en la oficina que en casa, pero si hacemos un poco de desglose de esos entrevistados o de esos participantes, también hemos visto que la gente más joven es más productiva en casa y la gente ya de mediana edad o más avanzada edad es más productiva en la oficina, con lo cual yo creo que eso también tiene mucho que ver en los temas que iremos hablando aquí sobre la mesa. Otra de las conclusiones que también hemos estado viendo en este estudio es que la conciliación familiar y profesional ha sido, o se estima que es cada vez peor trabajando en remoto. Por lo tanto, aquello de estar siempre en casa metido y poder conciliar parece que ya no funciona tan bien al cabo de un año de pandemia, ¿no? Sin embargo, por otra parte, sí, lo que hemos estado viendo en este cuestionario o en este estudio es que la gente quiere buscar modelos híbridos en el futuro. No quieren quedarse solamente trabajando en casa, no quieren quedarse solamente trabajando en la oficina, sino que la mayoría dice que entre 2-3 días a la semana les gustaría poder ir a la oficina. Y el porqué de eso es porque quieren ir a la oficina para socializar, principalmente. Las oficinas se están transformando más en un sitio o en un espacio de sociabilización, donde poder tener, pues, desde formaciones, desde donde poder tener reuniones departamentales, desde donde poder tener las reuniones de equipos, donde reunirte evidentemente con el cliente, y no tanto como el lugar específico de trabajo. Y todo esto se aúna en un concepto
que es lo que llamamos también desde el departamento de Workplace Strategy en Cushman, el Workplace Ecosystem. ¿Qué es el Workplace Ecosystem? Y aquí tienen mucho que ver ellos. Tenemos primero un hub principal de trabajo, que es la oficina. Luego hablamos de un hub secundario de trabajo, que es nuestro lugar de residencia, donde nosotros vivimos. Y luego están las third parties. Las third parties son sitios, o digamos satélites, donde los empleados se puedan juntar para socializar, para trabajar, para reunirse con el cliente, y estos espacios no tienen por qué ser espacios de las oficinas nuestras, sino que pueden ser hoteles, pueden ser espacios virtuales, pueden ser cafeterías que estén adaptadas para ello, con lo cual cada vez más también se está buscando estos third places que pueden estar a medio camino entre el lugar de trabajo y el lugar de residencia, sobre todo en grandes urbes, ¿no? Como podría ser un ejemplo de Madrid o en Londres y demás, que ya está muy en marcha todo este tipo de cosas, o también buscar estos third places cerca del cliente, ¿no? De poder decir, oye, tengo la reunión con el cliente y luego salgo de ahí y me reúno con mi equipo en un sitio satélite donde pueda trabajar, ¿no? Sin pegaros yo más el rollo, y vamos a lo que veníamos sobre todo principalmente con nuestros ponentes, yo lo que os quería pedir inicialmente es que primero hicierais una pequeña introducción de vuestras compañías, explicarnos también brevemente qué espacios habéis transformado, y aquí, Bosco, va a ser interesante oír cómo has transformado ese espacio virtual. Y luego, yo creo que cada vez, como estamos en un mundo más híbrido, si vosotros consideráis que vuestros espacios son el hogar, la oficina, el hotel, ¿qué es? ¿O es un mix de todo ello? Entonces, si quieres, José Ángel, por proximidad y con tu política de nómadas digitales, cuéntanos un poquito por dónde van los tiros. Pues os cuento un poquito. Vamos a ver, gracias Alberto. De nada, nosotros tenemos 2 hoteles, una empresa familiar con 2 hoteles en las Islas Canarias, uno en Gran Canaria, otro en Fuerteventura. Digamos que ya llevábamos un tiempo antes de la pandemia en unos hoteles en Surfing Colors, que está en Fuerteventura. Es un hotel de deporte, un hotel familiar, un hotel de surf, un hotel, etcétera, ¿no? Tenemos escuela de surf, tenemos de todo tipo de deportes, no solo surf, sino también hay gente que va a montar en bicicleta, que va a hacer buceo, lo que sea, ¿no? Y allí ya llevábamos un tiempo viendo esta corriente, ¿no? De coworking, de co-living, de teletrabajo en un sitio de playa donde puedes hacer digamos, los deportes favoritos, tus deportes favoritos y trabajar al mismo tiempo. Y entonces ya teníamos previsto, pues oye, un proyecto digamos, de coworking, ¿vale? Pero no lo habíamos desarrollado. Como todo vino la pandemia y nos hizo, digamos, que ponernos las pilas, ¿no? Ponernos las pilas en este sentido. Entonces, lo que hicimos fue adaptarnos a una necesidad que veíamos que tenían los clientes, que era de quedarse más tiempo pues digamos, en su sitio favorito de vacaciones, trabajando y teletrabajando, y claro, a unos precios pues mucho más ajustados de los que tenían habitualmente, ¿no? Entonces tuvimos que dar una vuelta a este sentido y tuvimos que ajustar los precios. Esto los directores hicieron una gran labor allí, ajustando precios y a cambio de algunos servicios, pero que servicios que se podían cotizar aparte, ¿no? Al final tú cumplías tus expectativas. Oye, te doy este precio, si quieres, oye, que te dé este otro servicio, te voy a cobrar un plus, ¿no? Y entonces estábamos ellos contentos. Nosotros pudimos ofrecerles un producto para tenerlos a más largo plazo, y se quedaban pues desde gente que venía 2 semanas, una amiga mía que fue 2 semanas desde Berlín y se quedó allí 2 meses y medio, 3 meses, hasta gente que se quedó prácticamente medio año, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, adaptarnos a la necesidad del cliente. Eso fue en Fuerteventura. Y en Gran Canaria, pues en Gran Canaria mejor todavía, porque tiene mejores conexiones, porque hay digamos, tenemos más apartamentos, y entonces la tipología de hotel también ayudó. Allí también hicimos esto, vinieron mucha gente, se quedó. Primero vino gente que venía a pasar unos días, y luego vieron que en su país se complicaban las cosas y que estaban estupendamente allí en Canarias, y cogieron y se quedaron y dijeron, pues oye, pues me quedo un mes más, y ese mes se convirtió en 3. En Gran Canaria también hicisteis zona de coworking. Sí, al final la adaptación fue 2 cosas, ¿no? En precio. Oye, pues voy a ver cómo te doy un precio competitivo para que te puedas quedar como una especie de apartamento, compartiendo zonas comunes, como una especie de urbanización, porque al final, pues yo lógicamente no te voy a dar una pensión completa, no te voy a dar, tú tienes tu apartamento, no te voy a hacer la cama si no quieres, si quieres te la hago, te cobro un poco más. Entonces, pero tú al final cumples tus expectativas de quedarte allí a un precio muy competitivo,
y tuvimos que mejorar mucho el wifi, adaptarnos a zonas comunes, en zonas de baños, etcétera y tal, pues poner enchufes, etcétera, ¿no? Poner más cosas y pues enchufes y demás que requerían, ¿no? Para este tipo de teletrabajador, y wifi, potenciar mucho el wifi, porque el wifi en las Islas Canarias, porque es que no, las Islas Canarias tienen sus limitaciones, obviamente, y el wifi lo tuvimos que mejorar y se mejoró a marchas forzadas y bueno. Hogar, trabajo, hotel. Correcto. Placer, deporte, playa, sol, piscina, bueno. Muy bien. Alfonso, Only You, Universe, cuéntanos un poquito qué habéis hecho en vuestros hoteles, ¿no? Cómo los habéis transformado y para adaptaros a esta situación, ya no solamente ese mundo Universe, que ahora nos contarás en detalle, sino en global. Y también un poco esto, ¿no? Que vosotros cómo os vendéis, ¿sois el hogar, sois el hotel, sois el coworking? ¿Qué hacéis? Bueno, por responderte a esta última pregunta, ¿qué somos? Nosotros queremos ser mucho más que hoteles, es decir, Only You para nosotros es una comunidad, y ahora nos hablará Bosco de comunidad, pero cuando nace Only You, con el You en el centro y en mayúsculas, nace pensando en el cliente, en un estilo de vida, un estilo de manera de ser, de vivir, de trabajar, y nace pensando en ese cliente en el centro. Entonces, desde su nacimiento en 2013, el propósito de Only You era unir al turista internacional con el cliente local a través del ocio. Hablando de Universe, ¿qué pasó en la pandemia? Pues en marzo estuvimos durante una semana en absoluto shock, parados, solo veíamos cómo caían las reservas, y Universe nace con un propósito exclusivo de ayudar. Sabíamos que teníamos que ayudar, al margen de otros hoteles que hemos hospitalizado, etcétera, y en reuniones internas queríamos ayudar a muchas empresas que no podían pagar sus oficinas, que las estaban dejando, y nosotros teníamos muchos espacios que podíamos ceder a terceros para que pudieran trabajar. A partir de aquí evolucionamos con stakeholders de la industria internamente y lanzamos un mínimo producto viable con el propósito de ayudar a revitalizar la economía. Llegamos a algunos acuerdos con el Instituto de Empresa, con NECO como Venture Capital y con otras organizaciones, y eso finalizó aproximadamente en noviembre con una competición de startups para el sector del turismo. Uh-huh. Y tras varios replanteamientos, con firmeza podemos decir que Universe permanecerá aquí en el tiempo, no es algo coyuntural que ha servido para alquilar algunos espacios mientras no podíamos vender habitaciones, sino que es un propósito y no hay mejor manera de generar engagement en las plantillas y en el cliente que tener un propósito. Y nos vamos a enfocar a Traveltech, porque creemos que nuestro grupo Palladium es donde puede ayudar a dar visibilidad a esos emprendedores. También identificamos que a través del emprendimiento y la tecnología estaba el futuro y realmente para nosotros lo fundamental no es la vía de ingresos, sino que lo fundamental sigue siendo aportar valor al cliente. Hasta ahora nos habíamos enfocado en una pata de ocio, donde hemos tenido excelentes resultados hasta el 2019 y ahora la queremos complementar con ese cliente de negocio. Nuestras ubicaciones son estratégicas, como Atocha en Madrid o en Valencia, que lo vamos a tener al lado de la plaza del Ayuntamiento. Uh-huh. Y dedicaremos un espacio puntual con despachos privados y espacios abiertos donde la gente pueda convivir, co-crear y pueda llevar a cabo sus ilusiones ayudando a la industria del turismo. Y por otro lado, estamos analizando estudios que grandes corporaciones van a dejar plantas de sus edificios, etcétera. Va a haber un cambio, como has dicho en la encuesta. Nosotros hicimos algunas encuestas hacia un modelo híbrido y queremos ser el tercer lugar. No somos un coworking al uso, somos un espacio flexible, pero creemos que ofrecemos un montón de servicios, tanto de negocio como de ocio, para tener algunas reuniones puntuales o algunas sesiones que aporten valor a esas personas, ¿no? Que están viajando, están 2-3 días fuera y en el mismo hotel pueden tener un día entero de sesiones y acabar con un concierto de jazz con sus mejores clientes. Perfecto. Bosco, tu modelo, tu negocio, sin oficina, ¿no? Es esto de sin oficina, suena súper virtual, que es lo que es, ¿no? Gracias, Albert. Disruptivo total, cuéntanos un poquito en suena detalle. Muy autodescriptivo, porque aparte no es algo que se creó para la pandemia, ¿no? Ya existía, ¿eh? Yo creo que es importante también tenerlo en cuenta. Sí, nació hace 2 años y medio, cuando detectamos el auge de trabajadores en remoto, de freelance, de cada vez más gente que trabaja online o en entornos digitales y además por cuenta propia.
Entonces nació como una comunidad de profesionales digitales, gente que trabajamos, que necesitamos simplemente de un portátil para trabajar, ofreciendo servicios como freelance o con negocios online, ¿no? Nosotros definimos el concepto de coworking online y nos gustaba mucho porque tratábamos de trasladar todo lo que sucede en un coworking físico, en un coworking tradicional, de colaboración, de co-creación, ¿no? de networking y de contacto con el resto de profesionales, lo trasladamos online. ¿Para qué? Para no vernos limitados por el espacio físico de un coworking, ¿no? Y ser mucho más globales. En vez de conectar simplemente pues, con los 40 o con los 30 personas de siempre en tu coworking, conectas con cientos dentro del mercado hispano, ¿no? Lo curioso fue que tanto hablábamos de coworking online y de llevarlo al online, y todo lo hacemos online, ¿no? Los eventos online, las formaciones, el networking online. Ahora vamos a un modelo híbrido. Porque igual que los teletrabajadores, me ha gustado mucho, ¿no? Decías que el 90 y pico % echaban de menos la oficina. Ahí hay un paréntesis, ¿no? Porque al final lo que hemos vivido no es realmente una experiencia de teletrabajo normal, sí, ¿no? Sino era especial. Pero sí, la gente necesita un contacto humano. Entonces, nosotros ofrecíamos la conveniencia de tener a un clic de distancia a cientos de profesionales, pero ahora lo estamos bajando a tierra, lo estamos bajando a eventos físicos, a encuentros anuales en puntos de la península, a quedadas locales, a co-livings, a experiencias de co-livings, ¿no? Donde el año pasado, por ejemplo, nos fuimos a Calpe una semana y media, un grupo de 15-20 emprendedores a conectar. Y ese es el modelo híbrido, ¿no? Desde el punto de vista del emprendedor online. Aquel que puede trabajar desde su casa la mayor parte del tiempo y sigue conectado con gente, y luego puntualmente nos vamos a esos espacios, esos terceros espacios que comentabais y que vosotros también ofrecéis, ¿no? Para el contacto humano, para trabajar con otros, para tocarnos, ¿no? Para vivir fuera de nuestra burbuja, de nuestra casa. Correcto. Siguiendo un poco contigo, Bosco, y en la línea de lo que estás comentando, durante este periodo de pandemia, ¿no? Que hemos pasado hoy, que yo creo que nadie se ha escapado de estar en casa teletrabajando, y casi parecía más que estábamos en un huerto, porque todos íbamos de call en call y no acabábamos nunca, ¿no? Y llega un momento de saturación de estar conectado al ordenador, de tener esas llamadas, de estar continuamente digitalizados, ¿no? Y yo creo que además esto pues se ha ido increciendo durante todo este periodo. No sé si de vosotros dentro de Sin Oficina, que además ya veníais de un modelo en esta línea, ¿no? ¿Tenéis algún tipo o hacéis algún tipo de actividades ahí o generáis algún tipo de actividad que te permita esa desconexión de todo esto, ¿no? De estar siempre en ese mundo digital? Comentabas un poco el offline ¿no? Pero dentro del día a día, de lo que es el entorno Sin Oficina, no sé si también hacéis algún tipo de actividades o ¿qué hacéis en este sentido? Pues hablaba del coworking online como modelo del coworking porque hacemos una parte de formación, otro tipo de eventos de networking, y luego hay una serie de canales locales donde hacemos pues con más asiduidad quedadas locales que se han visto un poco, todo esto se ha visto un poco truncado con las restricciones de la pandemia, ¿no? Pero ahora estamos volviendo a recuperarlas, y eso, de repente conectas gente que estaba en su casa trabajando sola y que en la pandemia se ha vuelto, se ha necesitado todavía más, ¿no? Y en principio se ha refugiado en esos eventos online que organizábamos, que, oye, no salías de tu casa, pero al menos pues hacías una videoconferencia, un afterwork, tan simple como un afterwork, ¿no? Que puedes vivir en una empresa. Ahora de repente esta gente no lo tenía, ¿no? Organizábamos un afterwork, eventos de este tipo, y ahora otra vez eventos de este tipo, pero offline, en cafeterías, aunque sea para salir a correr. La gente se organiza dentro de Sin Oficina, no es todo puramente trabajo, sino aprovechan los canales locales para, oye, en Madrid, venga, vamos a hacernos una ruta caminando. Gente que no se conoce, que empieza a conectar a nivel online, pero que luego, gracias en el contacto físico, ya es cuando se hacen amigos, ¿no? Por así decirlo. Correcto.
Alfonso, en vuestros hoteles un poco esta conversión de espacios, ¿no? Esta reinvención de espacios, que es lo que reza la mesa de debate, ¿qué elementos a nivel de tecnología, a nivel de layouts y demás habéis tenido en cuenta cuáles han sido, digamos, los factores fundamentales estratégicos para realizar esa reconversión? Y José Ángel, luego también te la traslado a ti. Bueno, nosotros, yo insisto mucho y admiro lo que comenta Bosco, porque al final hablamos de espacios, y ahora te respondo a lo que hemos hecho en los espacios. Realmente lo que estamos viviendo y toda esta transformación que estamos viviendo en todas las industrias va de personas, no tanto de espacio, va de contacto humano y de contacto físico. ¿Sí se oye? Vale, perfecto, ya está. Yo creo que el mío tampoco. Se me iba, no sé si era cuestión de... Me quedo de pie aquí. Igual, vale. Vale, bueno. Mira, si quieres, muchas creo gracias. que él también lo tiene suelto también de ahí. Bueno, vuelvo a repetirlo porque estaba no criticando a Bosco, sino pero bueno, ya está bien. Estaba sumando. Estaba hablando, no sé si se ha entendido, pero justamente yo lo que quería explicar es que estamos hablando de espacios, pero sobre todo lo que está sucediendo en todas las industrias, en todos los sectores, es una transformación. Y esa transformación parte de las personas. Ahora sí, ¿no? Y lo más importante es el contacto que tenemos. Nosotros queremos contacto físico y creemos que es un poco más complicado en el contacto virtual, porque al final tienes la necesidad de mirarte, de tocarte, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros lo más importante es tecnología. En el lanzamiento arrancamos con una startup que se llama Daisk, que es una plataforma donde nos ayuda a crear comunidad. Y para mí esto es lo más importante. Luego, al final, cambiar una silla, cambiar iluminación, que lo hemos hecho, etcétera, son etapas posteriores. Nosotros arrancamos con el mobiliario que tenía el hotel e incluso en los coworking tradicionales, y es visible en LinkedIn, llegamos a tener alguna crítica de que es que esta silla no es ideal para trabajar tantas horas, pero es que lo que hay que entender es el modelo y el concepto que hemos creado. Nosotros no competimos con coworkings, de hecho somos un espacio complementario, somos un lugar de encuentro de personas y de conexión humana. Entonces, nosotros no nos dedicamos a alquilar una oficina privada durante un mes, es por horas, y a partir de aquí lo que queremos es poner todas las herramientas a disposición de las personas para que ellos mismos puedan crear comunidad y ayudarles a convertir sus objetivos personales, ¿no? Entonces, yendo a lo físico que me dices, y siendo para nosotros lo más relevante, y te pongo el ejemplo de Only You, que creo que conoces bien, que nosotros tenemos pues los mejores diseñadores de interiorismo, etcétera, pero si te fijas, lo que enseñamos y lo que mostramos es un experiencial, es personas disfrutando de la vida, personas sonriendo, nunca hemos presumido de nuestro interiorismo, etcétera. Pues lo mismo pasa en Universe. Lo más importante, donde más nos esforzamos es en aportar valor. Dicho esto, hemos tenido que cambiar iluminación, hemos tenido que cambiar mobiliario, sobre todo en las oficinas privadas. Luego mucha parte de seguridad sanitaria, hay que transmitir mucha seguridad. Y ahora incluso vamos a transformar uno de nuestros espacios en un estudio de creación de podcasts, porque pensamos que así les podemos ayudar. Pero vuelvo a lo mismo, más que como base de negocio, nos orientamos en aportar valor, en darle visibilidad al emprendedor, y en función de las necesidades que vamos viendo y nos está diciendo nuestro cliente, los que conocéis Atocha, el lobby está lleno de manera continua, pues son espacios mucho más reservados y privados. Este Universe, por ejemplo, si cogemos el hotel de Atocha, que es este enorme lobby que tenéis y que antes ya de la pandemia era un lugar, ¿no?, donde al final acababas yéndote, cojo el AVE, me voy al Only You, estoy un rato allí, como algo, pico algo, trabajo y luego me voy, ¿no? ¿Este Universe sería en este espacio o es un espacio paralelo que creáis? No es en este espacio, es en el espacio de trabajo abierto, está en la primera planta, es una terraza que hay, que caben aproximadamente 30 o 40 personas y está rodeada de 6 despachos privados, que uno de ellos lo vamos a transformar en estudios. En Only You Valencia, que vamos a abrir en septiembre, crearemos también 6 despachos privados y un espacio abierto donde la gente pueda trabajar. A partir de aquí, el cliente decide si está en el lobby con un ordenador, si se quiere reunir de forma más privada o aún más en un despacho cerrado. Y esto se alquila por horas. Pero yo insisto, para nosotros lo más importante no es cobrar 40 o 50 euros de un alquiler. Nuestro core en el negocio es el hotel, pero sí el cliente que a lo mejor está dispuesto a pagar más por dormir con nosotros, pero puede tener su agenda entera durante 2 o 3 días en el hotel, tanto de ocio como de negocio. Eso es un poco, no sé si me he explicado bien. Perfectamente, yo creo que sí. José Ángel, vosotros, un poco antes has dado ya una pincelada, ¿no? El wifi, etcétera.
Podemos entrar un poquito más en detalle en cómo habéis reestructurado o reorganizado el hotel a nivel de espacios, ¿no? Y a nivel de complementos de tecnología, de layout, para adaptaros, ¿no?, a esta nueva situación. Yo primero quería comentar que estoy de acuerdo con Alfonso y con Bosco. Creo que no se te oye. ¿No se me oye? No. ¿Se me oye ahora? ¿Se me oye? Ahora. Sí. Yo que estoy de acuerdo con... Creo que estamos todos de acuerdo en una cosa, ¿no? Al final vamos a un modelo híbrido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, lo que hace Bosco, pues al final todo empieza en un online, porque nosotros tenemos una comunidad también de coworkers que están nómadas digitales, que les llaman también ahora, ¿no? O sea, un término muy marketingiano y ha venido parece que para quedarse también, ¿no? Y les llaman nómadas digitales. Pues ellos empiezan hay un chat online y que está en Fuerteventura, por ejemplo, en Corralejo, está en varios hoteles, unos en unas villas, otros en apartamentos, otros en un chalet, y hay un chat online, entonces por ahí se van metiendo, unos se van añadiendo a otros y van juntando, creando comunidad. Y a partir de ahí nacen planes, pues vamos a hacer surf juntos, pues vamos a cenar juntos, pues vamos a hacer un barbacoa, lo que sea, vamos a la playa. Y entonces al final es un modelo híbrido, al final se crea online, pero al final buscan esa cercanía que te da el verlos, ¿no? Al final, entonces yo creo que el modelo va por ahí. Respecto a nosotros, ¿qué hicimos? Pues más cosas, que aparte de lo que dije antes de adaptar las zonas de baños con enchufes, etcétera, potenciar el wifi. Por ejemplo, teníamos un inconveniente en el hotel de Fuerteventura. Gran Canaria no, son 140 apartamentos, pero Fuerteventura sí, porque el de Fuerteventura el 30% son apartamentos y el 70% hotel, con lo cual, con habitaciones de hotel, había gente que quedarse un mes, 2 meses, 3 meses, era complicado, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo ahí? Pues lo que hicimos fue construir una cocina comunitaria, para que la gente también vaya, se quede un mes, y aparte si no tiene apartamento, tiene la posibilidad de quedarse un mes en una habitación, pero puede compartir esa cocina, ¿no? ¿Vale? Hay una cocina grande, con espacio amplio, y con 5 o 6 fuegos diferentes, tú tienes tu zona independiente y tal, y al final pues eso ayuda a que la gente diga, vale, pues me voy allí a teletrabajar, y aunque no tengo un apartamento, tengo la habitación porque tengo la cocina. Al lado de eso estamos haciendo el coworking, justo al lado de la cocina estamos haciendo un coworking, ¿no? Entonces sí, tuvimos que adaptar mobiliario, tuvimos que adaptar instalaciones, tuvimos que potenciar wifi, tuvimos que hacer muchas cosas, y luego también creamos, porque luego tuvimos una ocupación alta. Cuando hablamos de ocupaciones altas, pues hombre, en Gran Canaria hablamos de una ocupación 80 y pico %. Claro, en pandemia es una barbaridad. También hay que decir, para salir del paso, o sea, tuvimos que bajar mucho los precios, pero estamos ahí, ¿no? Pues estamos ahí, sí. No es el mejor momento para decir, oye, vamos a tener mejores cuentas de resultados, pero sí es un momento para decir, vamos a salir adelante y ya vendrán momentos mejores. Entonces fue lo que hicimos, apostamos por ello, y bueno, en Gran Canaria tuvimos que adaptar espacios y tal. En Fuerteventura también, pero en Gran Canaria lo teníamos más fácil porque teníamos 140 apartamentos. En Fuerteventura no. Como teníamos mucha gente, al final tuvimos que irnos adaptando, porque la adaptación era, vamos a tener al principio un chat, porque teníamos que tener un chat, un WhatsApp, para, si quieres hacernos una consulta tal y cual, haznos una consulta por WhatsApp y tal, en recepción, para que nos acercasen a recepción, para que la gente no llegase y tal. Al principio era así todo, a través de WhatsApp, a través de estos de este tipo de medios, correo electrónico, WhatsApp, etcétera. Mándanos un WhatsApp si necesitas algo para la habitación, sube una persona y te lo soluciona, ¿no? Tuvimos que adaptarnos mucho en pandemia. Correcto. Y bueno, al final no queda otra que hacer este tipo de cosas, y además cuando tú tienes que reducir costes al máximo, pues al principio no te queda más que hacer esto. Luego, cuando ya fue funcionando, la verdad es que recuperamos a todo el mundo del ERTE, que estábamos muy contentos. Ajá. En Gran Canaria y en Fuerteventura prácticamente no a todos, pero a bastantes, a la mayoría. Perfecto. Entonces se hicieron muchas cosas técnicamente y seguís haciendo, ¿no? Y seguimos haciendo, porque ahora estamos terminando el coworking, acabamos la cocina, ahora estamos terminando el coworking, y esperamos para el invierno pues recibir gente. De hecho, ya nos han hecho alguna propuesta tenemos comunidad también, creamos comunidad un poco de, pues eso, con gente que ha ido ahí y demás y tal, que se ha quedado encantada, gente que nos ha conocido, que no nos conocía y ahora está encantada. Yo insisto, en España los españoles no nos conocían, muchos clientes españoles no nos conocían, que no lo puedo entender. Digo, estamos ahora 2 horas y media, la gente se va al Caribe. No conocía el destino, ¿te refieres? No conocía el destino, las Islas Canarias. El otro día hablaba yo con un chaval, un amigo de un amigo, madrileño.
30 y pico años, con su buen trabajo y tal, y estaba teletrabajando. Y decía, macho, me he venido aquí, no conocía las Canarias. El primer día que vengo a Fuerteventura venía para 2 semanas y me he quedado aquí 3 meses. Y me voy llorando. He encontrado hasta el amor, me decía. O sea, en serio. Me he dicho, hasta me he enamorado y tal. Y yo, bueno, pues nada, fenomenal. Fantástico. Y se volvía porque la novia volvía para Madrid, tenía que venir a trabajar, si no, no hubiese vuelto. Tendréis que tener en cuenta desde el punto de vista de comunicación. Muy importante. También, Si te claro, quieres efectivamente. Oye, hasta puedes encontrar el amor de tu vida. Entonces, al final ha sido un poco esto, ¿no? La gente nos ha conocido, hay gente española, que dices tú, mucho español que pues a lo mejor se iban a Punta Cana, se iban a tal. Dicen, pues ahora tengo aquí a 2 horas y media el paraíso y no necesito irme más lejos. Oye, un poco al hilo de lo que estás comentando, ¿no? Y para los tres, ¿no? El cliente, ¿no? ¿Qué perfil de cliente teníamos antes de la pandemia? ¿Cuál ha sido el cliente de ahora, de la pandemia? ¿Y cómo les habéis dado, ¿no? Con esta reconversión de los espacios, cómo lo han aceptado? ¿Si se han sentido cómodos en estos espacios que habéis creado? Y bueno, la parte visionarios, ¿no? El de futuro, ¿no? Y aquí me gustaría empezar contigo, Bosco. Si el cliente que tenías antes, si has captado más clientes durante este periodo y un poco hacia dónde vas a futuro, ¿no? Y luego me hablabas mucho antes, pues estamos todos hablando de las comunidades, ¿no? No sé si son estas comunidades, tenemos que hablar de en local, en internacional. En tu caso yo entiendo por el hecho de ser más virtual, pues la capacidad de acceso a comunidades internacionales es más fácil. Cuéntanos un poquito esos perfiles de clientes previos, durante y visionario hacia futuro. Claro. Bueno, Sinoficina nació hace 2 años y medio, o sea, prepandemia. Ya existía al final, los profesionales que componen Sinoficina son freelance, emprendedores online que ya trabajaban desde casa antes y entonces encontraban en Sinoficina un lugar, un entorno virtual para conectar y para crecer juntos. Pero sí que es verdad que durante la pandemia, por varias razones ha habido o sea, como ya existía ese perfil, no hemos crecido tanto. Al final los teletrabajadores son aquellos que han empezado a trabajar desde casa, son los que trabajan por cuenta ajena, que no es tanto el perfil. Pero 2 cosas. Una, sí que ha habido una necesidad de socializar en esa época de restricciones, ¿no? Hasta casi ahora, de conectar con otra gente, aunque sea online. Entonces, si antes evidentemente siempre ha sido profesional, con conexiones profesionales y personales, pero durante la pandemia la parte personal, la parte humana cobraba más sentido, ¿no? La gente necesitaba conectar, necesitaba hablar con gente, ¿no? Aunque fuese online. Eso por una parte. Y luego sí que ha habido un auge de gente, y eso mirando un poco hacia el futuro, ¿no? De cada vez vamos a ver más gente trabajando online y que necesita otro tipo de espacios, porque se ha normalizado mucho el trabajo en remoto, se han normalizado las reuniones por Zoom, y eso hace que de repente para los que trabajamos, para los freelance y los que trabajamos solos, oye, ya no necesito tener un local de cara a la galería, o ya no necesito, la gente ha normalizado el trabajo en remoto, ya puedo conectar con otra gente y no tengo que fingir ahí que tengo un estudio en una calle importante de Madrid. Oye, hacemos un Zoom y me contratas y a lo mejor nunca te llego a ver en persona. Y firmamos un contrato de 5 o 6 cifras. Entonces, eso ha sido bueno para los freelance. Y cada vez la gente ha visto esta libertad un poco, ya te digo, fuera de lo normal, pero claro, el trabajo en remoto va a más, pero también ese perfil freelance, ese perfil internacional que trabaja para compañías grandes y tecnológicas y que busca esa libertad de trabajar desde donde sea, de esa búsqueda de espacios que combinan el vertical completo, ¿no? Esa búsqueda de espacios que me dan un lugar donde dormir, donde comer, donde disfrutar, donde trabajar y donde enamorarme, ¿no? Buscan el vertical completo y que están en continuo movimiento. O sea, es un perfil que antes era anecdótico y que ahora va a más. Si me dejas una cosa, Alberto. Sí, tanto, por supuesto. Nosotros en la pandemia, hice un programa online, ¿vale? Bueno, pues relacionado con la reinvención en épocas de crisis y tal. No te oigo. No se oye. ¿Se oye? ¿Ahora? ¿O muy flojo? Hola. A ver si me puede echar una mano.
Hola. Perdona. ¿Se me oye ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. Vale, pues ya está. Vale. Nosotros en pandemia hice un programa online y tal, online. O sea, hice un programa online y al mismo tiempo ese programa online conocí a una persona que luego resulta que la contratamos como asesora y no la conozco, no la he visto. O sea, es que lo que estás diciendo tú es real. A nosotros nos ha pasado. Yo no la he visto, sí la he visto, claro que la he visto, pero por videoconferencia, ¿sabes? Por videollamada. Y yo quedo con ella todas las semanas, es un asesor y no lo he visto físicamente, quiero decir. No me he ido a Villarreal, que es donde está, a conocerle. Le conocí este programa, mi asesor, y estoy encantado con él. Muy divertido lo que estás diciendo. Es verdad. ¿Se me oye? Sí. Pero en pandemia yo he conocido a alguna persona que le he dicho que mido 1,60 m y aún estamos ahí porque no nos hemos visto físicamente. Entonces realmente están surgiendo cosas divertidas con un trato pero asiduo, ¿no? Entonces el no habernos visto físicamente nos va a llevar a citas a ciegas en muchos casos, ¿no? Sí. La verdad es que... No, es así. Totalmente. Pues si queréis un poco contarnos Sí. también vosotros el perfil de cliente, ¿no?, que teníais. Quizás en tu caso, Alfonso, ¿no?, que como hotel más urbano ya se hablaba del leisure, ¿no?, esa homogeneización entre el leisure y el business, ese tipo de cliente que buscaba ambas cosas y demás. ¿Cómo ha ido evolucionando, ¿no? Como lo que teníais, lo que tenéis y lo que prevéis tener, ¿no?, en el futuro, un poco para Voy a dónde... intentar sintetizar al máximo. Sí que quiero hacer un paréntesis, que es la época de pandemia. Nosotros teníamos un cliente internacional puramente. El primer mercado era el americano, el segundo era el británico, el tercero era el español y en Atocha teníamos como cuarto mercado el chino. Esto se derrumbó totalmente. Decidimos abrir el 20 de julio el primer hotel, 20 de julio de 2020, el primer hotel, el de Atocha. Y estamos muy orgullosos del madrileño. Y esto es una conclusión más personal, que cuando eres un commodity, ¿quién va a dejar de dormir en su cama para irse a dormir a un hotel en la ciudad? O quién, que es como se ha comportado el madrileño, quién no podía salir de la ciudad y ha decidido hacer algo muy especial dentro de la ciudad. Y aquí pues han sucedido un montón de cosas, como llenar muchísimos fines de semana el hotel, tener que estar limitando los espacios de desayuno, porque al final buscaban pues algo diferencial. Y ahí realmente nos hemos sentido muy bien y estamos muy agradecidos al madrileño, y no dejaremos de decirlo, que esperamos retornárselo con más experiencias. Dicho este paréntesis, supongo que el día de mañana, cuando ya se abra el internacional, que el europeo ya se está activando, pero más el intercontinental, el americano, etcétera, pues supongo que volveremos a tener un mix de nacionalidades más o menos a lo que íbamos. Pero yendo a lo conceptual, e insisto, el madrileño seguirá siendo importante, y el valenciano y el malagueño, porque nosotros, cuando abrimos un hotel, queremos impactar al cliente local y generarle experiencias para que ese internacional pueda vivir la cultura de esa ciudad dentro de nuestras instalaciones, ¿no? Dicho esto, sí que quiero explicar, y de visionario nada, para nada, pero sí en qué estamos trabajando o cómo lo vemos, ¿no? Cuando nació Only You, como he dicho, You va destinado, el concepto de la experiencia, de todo lo que ofrecemos, de ese valor añadido que he comentado varias veces, va destinado a una generación, a un comportamiento. Esa generación quiere vivir al máximo la vida y tener una serie de experiencias. Si lo llevamos a redes sociales, quieren visualizar mucho contenido. ¿Cómo vemos la evolución de la marca? Pues es analizando las futuras generaciones y qué necesidades van a tener. Entonces, esas generaciones que hemos estudiado y que coincido con lo que dice Bosco, creemos que esas generaciones que están por llegar y que ya están emergentes, y no hablo de edades, a mí no me gusta acotar por años de nacimiento, porque todos tenemos, aunque yo no sea millennial, tengo tics millennializados, o cada uno vamos teniendo, nos vamos adaptando, ¿no?, como podemos, y a velocidades diferentes, ¿no? Pero analizamos las futuras generaciones y sabemos que las próximas generaciones vienen a cambiar el mundo. O sea, ellos no solamente vienen a disfrutar, sino que su objetivo es cambiar el mundo de verdad. Entonces, nosotros no vamos a poder cambiar el mundo, pero nosotros queremos cubrir esas necesidades y ayudarles a que puedan cumplir sus objetivos. Y en un gran porcentaje, como comenta Bosco, sabemos que la mayoría van a ser emprendedores. Y ahí es donde Universe tiene una pata importante, interesante, para poderles ayudar. Eso por un lado. Y luego la parte de ocio, la parte de cómo van a vivir y cómo van a viajar, que claramente también va a cambiar. Estas generaciones han nacido ya
desde un teléfono viendo el mundo. Nosotros no lo habíamos hecho. Ellos ya conocen los rincones de todo el mundo y han visto desde la cima, ¿no? Desde un móvil han visto desde la cima las vistas, etcétera, ¿no? Entonces tienen otras necesidades y a partir de ahí, ¿cómo vemos la evolución de esto? Es intentando adaptarnos para cubrir todas sus necesidades y sobre todo darles herramientas para que ellos puedan crear su propia historia. Entonces, si hablamos de redes sociales, estas nuevas generaciones son creadores de contenido. No son tanto visualizadores de contenido, sino que son creadores de contenido. Y ahí es donde creemos que está la evolución de nuestra marca, con dos patas. Bueno, siempre las personas por delante, poniendo al cliente en el centro y al empleado también con un propósito. Y pongo el propósito en mayúsculas porque cuando todos intentamos hacer algo para crear un mundo mejor, es donde nos enganchamos a la marca. Por eso la marca no es Only You. La marca son las personas y los equipos que conforman Only You. Perdón si me he extendido, pero creo que era importante al menos explicar hacia dónde vamos y el porqué. Yo creo que además en ese sentido, y volviendo al estudio que os mencionaba, ¿no? Las pinceladas que os decía sobre el querer volver a la oficina, había una diferencia, ¿no? Entre digamos, las generaciones más jóvenes, que ellos preferían trabajar en remoto y incluso se concentraban mejor trabajando en casa o en remoto que no en la oficina, ¿no? Y yo creo que eso también marca un poco el cambio, ¿no? Generacional que puede venir adelante y que también hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y quizás un poco en la línea que comentabas. Luego hay un tema que bueno, quizás aprovecho ahora, ¿no? ¿Cómo habéis trabajado con los empleados desde el punto de vista del mindset, ¿no? De decir, oye, aquí hay un cambio, pero hay un cambio no solamente de espacios, no solamente de tecnologías y demás, sino también de cara al trato del cliente, ¿no? De al final un poco ganar esa confianza, etcétera. ¿Habéis hecho algún tipo de actuación con los equipos? En vuestro caso, Alfonso, y luego miramos también contigo, José Ángel, un poquito todo el tema de clientes y demás. Sí, lo hemos hecho, pero creo que todos tenemos mejoras con los empleados. Es un tiempo muy delicado. Muy delicado para todos nosotros porque hemos vivido una etapa que difícilmente se nos va a olvidar y hay que trabajar mucho de nuevo el que estén enganchados a la marca. Ha habido una desconexión, claramente, hemos estado teletrabajando, no hemos tenido ese contacto físico. Correcto. Y esto en algún clima laboral que hemos hecho no podemos sacar pecho y tenemos indicadores importantes de que esto hay que trabajarlo, siendo la parte más importante, y además en estudios y en análisis que hemos hecho, no porque lo digamos, sino porque el cliente lo ha puesto así, por encima del interiorismo, de la ubicación, etcétera, ¿no? En nuestros hoteles. Entonces, en 2019 creamos una plataforma que llamamos Plataforma de Innovación y Formación, y ahí es donde nos combinamos más allá de las jerarquías. No hay jerarquías, nos mezclamos director general, con pisos, con todos los departamentos, poniendo al cliente en el centro y tratamos de evolucionar la marca. No me quiero extender mucho más, pero trabajamos el Customer Journey del cliente, donde cada uno tiene el punto de interacción y cómo podemos subir el nivel de satisfacción. Insisto, cuando eso va ligado a un propósito, sí, el enganche del empleado hacia conseguir que ese cliente y saber que cada uno entra en un punto de la cadena, le ayuda a entenderlo mucho más. Y cuando todos somos parte de, y más allá de los cargos, de las jerarquías, etcétera, yo creo que es una de las claves. Entonces, esa plataforma ha estado paralizada, lamentablemente, durante la pandemia. Creo que ahí hemos fallado porque era una vía de conexión perfecta para el futuro, pero es algo que queremos potenciar con nuestro empleado, incluso combinando empleado con cliente dentro de esa plataforma y conviviendo, pero sobre todo en la evolución de la marca. José Ángel, clientes. Antes de empezar el debate me comentabas, yo pensaba que la mayoría serían internacionales durante este periodo, me has comentado que son nacionales. Un poco cuál es el perfil que tenías antes, el que tienes ahora, el que prevéis a futuro, y luego también una pincelada sobre el tema de los equipos, ¿no? ¿Cómo los habéis gestionado durante este tiempo? Pues mirad, Albert, os cuento. Pues nosotros teníamos antes un cliente, depende, porque segmentamos por hoteles, ¿no? Por el hotel de Gran Canaria, en el hotel de Gran Canaria teníamos, es adults only, con lo cual solo eran adultos. Teníamos nórdico en invierno, que es muy nórdica Gran Canaria, temporada alta, y en verano, pues digamos que teníamos ambiente, mucho turismo gay. Porque más palón, más play inglés y tal, no nos olvidemos que es un Champions League en el mundo gay, ¿no? Entonces allí teníamos justo un centro comercial que se llama Jumbo, el Jumbo, que es el centro comercial pues de más ambiente de allí, ¿no? Y es muy potente la marca. Entonces tenemos en invierno los nórdicos, insisto, jubilados y tal, que llevan desde hace 40 años yendo allí, y luego tenemos en verano esta gente, ¿no? Los gays. Y muy contentos, la verdad, con el mix que teníamos allí. Allí considero que ahora, a futuro,
Ahora, bueno, han venido los teletrabajadores, nomad workers, como quieras, ha venido de todo. Ha venido turistas también, no solo ha venido Mark Zuckerberg allí con el ordenador, Mark Zuckerberg no ha venido. Ajá. Pero a ver, la gente dice, coño, nómadas digitales, que es Mark Zuckerberg que está ahí, el emprendedor tipo Mark Zuckerberg que lleva allí con su portátil, 20 y pico años, no sé qué, millennial y tal. Pues sí y no. O sea, había gente de todo tipo, había gente de 30 y pico, 40 años, de 45, de 50, de 60, profesor finlandés que estaba dando las clases desde allí, jubilados que iban allí y se quedaban 2 meses, o sea, de todo, ¿no? O sea, que estos ya no iban a trabajar, iban a disfrutar, pero también se quedaban por larga estancia. Entonces, había de todo, hubo teletrabajadores, hubo turistas de todo tipo, mucho nacional. ¿Hubo extranjeros? Sí, hubo extranjeros, pero hubo mucho nacional también, mucho nacional. Más nacional de lo habitual, mucho más. Y eso es bueno, porque creo que nos conocerán y creo que podemos salir, pues al final reforzados, ¿no? En un futuro, porque nos conocen y tendremos un cliente que no venía y puede venir, igual que con el nómada digital o el teletrabajador que no venía, y creo que va a convivir con nuestros clientes. No va a ser nuestro principal cliente, van a volver nuestros clientes. De hecho, ya tenemos un contrato firmado con ingreso para los nórdicos a partir de octubre, para que vengan. Entonces vamos a seguir teniendo nórdicos, vamos a seguir teniendo ambiente en verano, pero vamos a seguir tendremos también un mix ahí de teletrabajadores que nómadas digitales contamos con ellos. Y luego en Fuerteventura es más un hotel familiar, un hotel de surf, deporte, etcétera, y es una clientela diferente, pues que venía más puntualmente, es más estacional, es más en Navidades, en verano, en Semana Santa, etcétera, ¿no? Bueno, Navidades, Semana Santa, verano, etcétera. Pero todo el año las ocupaciones razonables y buenas y tal, ¿no? Como en Canarias se trabaja todo el año. ¿Qué vendrán? Yo creo que vendrán este tipo de clientes, seguirán viniendo, pero también vendrán teletrabajadores, sí. Estamos preparándolo por eso el coworking, estamos haciendo una serie de cosas, la cocina comunitaria y tal, porque creemos que allí teletrabajadores sí que vendrán más. De hecho, yo creo que el futuro, igual es anticiparnos un poco, pero ¿quién nos iba a decir que vamos a estar aquí hace 1 año y medio, ¿no? Entonces yo creo que el futuro, no digo mañana, pero pasado mañana, a lo mejor una familia en pleno febrero, en pleno curso académico, una familia con 2 niños 7 o 10 años, de repente deciden venir a pasar un mes al hotel. Y dices, coño, ¿cómo va a hacer esto teniendo en cuenta que tienen colegios, etcétera y tal? Bueno, pues seguramente también los colegios llegarán a un punto que permitirán a lo mejor que estés fuera, tus padres están trabajando, tú estás estudias de allí, y a lo mejor teníamos que tener pues una ludoteca, a lo mejor un espacio preparado para que estén disfrutando la playa, etcétera y tal, y cuando tengan que estudiar o trabajar, que uno tenga un coworking con sus padres y él tenga una persona que esté preparada y que le esté ayudando, tutelando y tal y cual, o asistiendo como un tutor en sus trabajos, ¿no? En sus ejercicios. Yo creo que el futuro puede ir por ahí. Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Ya es anticipar un poco, ¿no? Pero sí. No es cuestión, no es una visión, pero bueno, sí es un poco una idea, ¿no? Y creo que esto tira hacia allá. Respecto a los equipos, hemos tenido que hacer bastantes cosas, porque sí es verdad que la gente está bastante quemada, sí es verdad que los directores han trabajado mucho y los directores han trabajado mucho y se lo han currado mucho y han tenido que cambiar cada día y tal, y yo desde luego les aplaudo porque han tenido mucho mérito, pero desde el punto de vista de la propiedad y en una empresa familiar y director de gestión general, como estoy yo, al final pues es el cargo que llevo, pues si ya yo conocía, ya iba allí, veraneaba, estaba allí, iba a trabajar, veía a los trabajadores, tal, yo al final reportaba, con los directores me reportaban, ahora me he dedicado más a acercarme mucho más a ellos y hemos tenido reuniones de equipo, todo el equipo, todos, desde camareras de piso, pasando por recepcionistas, ¿no? Directores y yo, para ver, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por el esfuerzo que estáis haciendo. Valoramos mucho estar ahí, estamos luchando para seguir adelante, para teneros a todos. Hemos intentado sacaros a todos del ERTE y estamos casi todos fuera del ERTE y seguiremos luchando, y si necesitáis algo estamos ahí, que lo sepáis y tal, y apoyo porque sé que lo estaban pasando mal y ahora mismo pues tenemos en cuenta lo que estáis haciendo y a futuro cuando se pueda pues oye, el detalle que podamos tener lo tendremos porque sabemos que estáis dando el de pecho. Y eso lo hemos hecho, no nos quedó otra porque veíamos que había tensión. Veíamos que en una situación de COVID,
pasando constantemente gente por allí, porque había mucha gente, pasando toda la gente se metía, hacía muchas historias, o sea, la gente se metía gente de fuera en las habitaciones, se montaban fiestas en las habitaciones, imagínate los de recepción, te pasaban por allí y no cumplían las normas de seguridad, etcétera, pues tenían que estar llamando la atención todo el día. Yo me pasó, estando allí en uno de estos hoteles, me pasó con un empleado, llegué y dije, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Humberto? Y me dice, pues hay unos ahí que son las 10:30, lo toque de que a las 10 y están ahí un grupo de, bueno, de la ciudad que fuera, ¿no? 20 personas que están de cachondeo y no quieren subir. Y dijeron, vente conmigo. Fuimos allí y dijimos, oye, mira, chicos, esto no puede ser, por favor, tenéis que ir a la habitación. Vale, pero acabamos de llegar, nos acabamos de juntar, ya, pero no puede ser. Tenéis que ir a vuestra habitación y cada uno nos dice, bueno, vale, ¿en qué habitación nos vamos? No, cada uno a la suya. Al final, a las 2 de la mañana tuvimos que llamar a la gestión Guardia Civil, de equipo. Entonces, esto todo que da mucha tensión a la gente y es cuestión de estar más cerca de ellos y que sientan que estás ahí. Perfecto. Y que esto no va a ser siempre así, desde luego. Muy bien, yo creo que nos han quedado preguntas en el tintero, pero me parece que no nos va a dejar ni un minuto más. Oye, agradeceros muchísimo que participarais, que nos compartierais vuestras experiencias y visiones actuales y futuras, y espero que haya servido también para todos los asistentes. Mil gracias. Muchas gracias, Albert. A vosotros.